Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 34 en numeración computacional y el episodio número 35 en numeración humana. Perdón, una pequeña confusión hubo ahí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya increíble la cantidad de episodios que estamos yendo, ya la 35, ya 35 episodios, se va pasando muy rápido el tiempo. Y bueno, vamos a continuar como siempre, profundizando un poco más en lo que es el camino de la programación. Hoy seguimos con lo que es esta nueva temática que estuvimos iniciando, que era lo de las consolas o las interfaces basadas en texto contra lo que son las interfaces gráficas de usuario. Pero no sin antes vamos a saludar a la gente que se está incorporando acá al chat de Code Time. Vamos a saludar acá a Damián Tiscornia, que pone 1. Muy bien, Dami, llegaste primero, muy bien. Propietario del podcast de La Barra Bell, donde entran 2 y pagan 3, un excelente podcast donde hablamos de lo que es el mundo de la tecnología y nos reímos con un grupo de compañeros, somos un montón, por eso no los números, somos muchísimos, y eso está la verdad buenísimo, donde debatimos y nos la pasamos muy bien. Pásense por allá, estamos los martes, jueves, a veces los viernes y también los sábados. Saludamos acá a Maru, que pone 2 y dice hola. ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Un saludo para vos, para Delphi y para Gaby. Un saludo acá a Movimiento I, que se hace presente y dice 3. Hola Gaby, ¿cómo estás? El podcast de Movimiento I que viene ahora después de Code Time. Un podcast de tecnología enfocado más que nada al mundo de Android y particularmente a lo que es la gama Nexus. Pásense por ahí, pues está buenísimo. Saludamos acá a Eddie, el propietario del podcast Zona Retro. Dice, hola gente. Hola Eddie, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un abrazo grande y sigamos para adelante. Saludamos acá a Memphis, que dice, hola jóvenes, muy buenas noches desde la región más transparente del aire, DF. Hola, ¿cómo estás, Memphis? ¿Todo bien? Saludamos acá a Pichu Ramírez, dice, buenas noches a todos. Hola Pichu, ¿cómo estás? Bienvenido. Y como siempre digo, pónganse cómodos, que hoy tenemos para hablar bastante. Y bueno, espero que les guste. Si hay algo que no se entiende, se vale decir, se vale comentar. Y eso es lo lindo que hay del chat de Spreaker, donde pueden ponerse a discutir, hacer preguntas. En lo posible no insultar. En realidad el chat es libre, pero mejor no insultar. Lo lindo es llevarse bien, conversar. Hay veces que se conversa de algo referente al podcast, a veces que no. Pero bueno, esa es la parte divertida, la parte aleatoria, por decirlo así, de lo que es el chat, en que uno nunca sabe con lo que se va a topar y muchas veces el podcast desembocó en otra cosa.
debido a lo que eran los comentarios de la gente. Acá vemos que Pichu Ramírez insertó una buena cantidad de números en el chat. Ah. Ok. Está bien, Pichu, pusiste pi. Le quitaste algunas cuantas cifras, está bien. No alcanza para escribir infinito en lo que es un chat, ni nada computable, pero bueno. Ay, Dios. Eso es lo lindo que tiene. Y por cierto, hoy feliz día del programador, así que bueno, démosle para adelante con lo que es el podcast de hoy. Ya tuvimos como 5 minutos entre música e introducción, así que bien. Recordando lo que habíamos visto en el podcast pasado, y si no lo escucharon, recomiendo que lo pasen a escuchar. No es fundamental, pero es un buen complemento. ¿Qué dice Picho? Así inició el programa. Ay, Dios. En sí, nosotros lo que habíamos visto en lo que era el episodio anterior era lo que eran las consolas de comandos o las interfaces basadas en consolas de comandos, que son básicamente basadas en texto, y lo que eran las interfaces gráficas de usuario, viéndolos como medios en los cuales el ser humano podía interactuar o por lo menos estar informado o entender qué era lo que pasaba dentro de la computadora. Nosotros nos podíamos manejar con lo que era un sistema operativo, con un software, con lo que era el hardware y todo, pero no podíamos saber qué es lo que estaba pasando, o no podríamos interactuar si no hubiese algo que conectase lo que es el lenguaje de máquina o los elementos y herramientas que tiene la máquina a algo que los humanos podamos entender, y viceversa. Es una comunicación que se tiene que establecer y se hace mediante, vamos a llamarle traductor, es una interfaz, es un intermediario. En este caso teníamos lo que eran las interfaces basadas en consolas, que eran básicamente texto plano. Uno ingresaba texto y la computadora también respondía con texto, y con eso uno iba comunicando órdenes o dando opciones, y uno también a la vez estaba informado de lo que iba sucediendo en el interior. Mientras que esté bien programado se podía. Después vimos lo que eran las interfaces gráficas de usuario, pero muy por encima del punto de solamente mencionarlas, que son las típicas interfaces que nosotros utilizamos hoy en día, como ser lo que utilizan las ventanas, menús y todo con imágenes y fácil de utilizar. En donde nos habíamos centrado la vez pasada era en las ventajas y desventajas, por ejemplo, que planteaba el modelo de consolas. Las consolas generalmente planteaban la ventaja de ser muy poderosas y permitir cierta flexibilidad a la hora de trabajar, y básicamente consumir muy pocos recursos. A su vez, como contra, tenía lo que era el tema de la dificultad. Era complicado para un usuario o un novato poder manejarlos a primera, y generalmente eso causaba muchos problemas, a la vez que era poco rico. Sé que suena raro decirlo así, pero no era extremadamente gráfico. Es poco rico gráficamente, en el sentido de que uno no puede expresar muchas cosas salvo que es algo basado en texto. Y saludamos acá a Carlos Maldonado, que se hace presente y dice: buenas David. Charlie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ponete cómodo y continuamos con lo que es el podcast. Si alguien piensa que estoy loco acá hablando solo, no, estoy hablando con el chat. Pásense por Spreaker, se le van a pasar muy bien porque van a entender un poco más en contexto de lo que se está hablando, y de paso se puede comentar, y esa es la parte divertida del en vivo, de poder en lo posible comentar. Y si no, siempre se vale mediante un mensaje, un tweet o cualquiera de los medios de comunicación, que siempre lo pongo con el podcast o lo digo al final, para comunicarse. Y si no, pásense por el chat de Spreaker y dejen un comentario que tarde o temprano se lee. Así que ya teniendo lo que era el contexto de lo que vimos el episodio anterior, continuamos con lo que sería el uso que se le da en lo que son, por ejemplo, las aplicaciones en el punto de vista de las consolas en base a texto. Acá dice Carlos Maldonado: acá en el trabajo escuchándote. Muy bien, che. Suerte en el laburo, y te está que no te reten por estar ahí. Un abrazo grande, loco. En sí, las aplicaciones pueden utilizar distintos medios para lo que es el uso de la consola de comandos. Entre esas formas tenemos el pasarle parámetros a lo que es el programa, que la mayoría de los sistemas operativos soportan, pasarle cierta información extra antes de lanzar lo que es un programa. Acá dice Memphis, David: Basic, NOS o Interface, el Basic de consolas como la Commodore C. Mira, en general, Memphis, te recomiendo que todo lo maneje con lo que es consola. Es una opinión propia, obviamente, pero para lo que es un uso básico y que no requiere algo extremadamente gráfico, como sea, obviamente
manipulación de lo que es multimedia, obviamente ahí no. Pero si es algo simple como hacer ciertas preguntas o mostrar tablas y cosas así, la consola es mucho mejor. En ese punto la recomiendo mucho más. Gráficamente siempre es más lindo, pero la consola tiene ya sus ventajas y en la programación se utiliza muchísimo. Como decíamos acá, la mayoría de los sistemas operativos soportan lo que es pasarle cierta información extra a un programa cuando uno lo lanza. Por ejemplo, hay programas que permiten, al ser lanzados, leer argumentos extra. Imaginemos un programa que lo único que se encarga de hacer es eliminar archivos. El programa en sí, cuando uno lo abre, no sabe qué hacer. Estamos hablando de modo consola. Ahora bien, cuando uno le pasa ciertos argumentos, el programa va a saber qué cosa o qué cosas tiene que tomar para decir, bueno, hay que eliminar esto. Entonces ahí lo que se realiza es básicamente, antes de lanzar el programa, cuando se accede mediante lo que es la consola, es poner el nombre del programa o lanzar el programa, pero pasándole datos extra, que es agregando la información de, por ejemplo, los archivos con los cuales se trabaja. Acá dice Pichu Ramírez, nada como la CLI. Exactamente. Es complicado al principio, pero una vez que le agarra la mano está buenísimo. Otro de los usos que se le da, básicamente, es para sesiones interactivas, como podríamos decirle, con lo que es un intérprete interno. Es decir, uno intercambiar información ya no con el sistema operativo, es decir, cuando uno lanza un programa mediante la consola, uno lo lanza haciéndole una solicitud al sistema operativo. Ahora bien, un programa a su vez en su interior puede tener lo que es una consola o una terminal interna. ¿Para qué sirve esto? Voy a dar un ejemplo en lo que se utiliza. Voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de lo que es el lenguaje de programación Python. Python, cuando uno lo instala en una computadora, suele venir un intérprete incorporado. No solamente se incorpora lo que son las librerías básicas y todo eso, sino que también se incorpora lo que es un intérprete. Es decir, uno podría escribir un archivo y ejecutar el archivo como tal, para compilarlo y ejecutarlo, o podría uno básicamente lanzar lo que es el intérprete, que es básicamente abrir una consola dentro de la consola, si lo queremos ver así, que realmente es una consola dentro de la consola. En Windows hay veces que se maneja con una ventana aparte, pero básicamente es una consola. En principio es una consola y en el mejor de los casos una consola dentro de una consola. Uno escribiría ahí adentro lo que sería todo lo que es parte del lenguaje de programación, el conjunto de instrucciones que uno va ejecutando y se va ejecutando línea por línea. Ahí podemos ver cómo el programa a su vez establece una interacción. Otro ejemplo simple es cuando uno a un programa le agrega un menú interno. No es gráfico en el sentido de que no es algo donde vos haces un clic y se despliega un menú, sino que básicamente es algo donde vos abrís el programa y, por ejemplo, el menú podría tener la opción de crear imaginemos en este caso una agenda simple, que de hecho ejercicios de programación básicos, cuando uno empieza a introducirse en lo que es la programación, no se suele enseñar gráficamente. Hay gente que apoya lo que es la enseñanza mediante interfaces gráficas, pero hasta cierto punto es mejor manejar lo que es la consola, no por utilizar comandos, sino porque es más rápido, es más simple, no tenés que hacer tantas complicaciones en cuanto a diseño, sino que simplemente imprimirlo en pantalla y fin. Y por ejemplo, imaginémonos una agenda de contactos. ¿Qué es lo que haría la agenda de contactos? Bueno, tendría la opción de crear un contacto, ver los contactos, eliminar un contacto y salir. Entonces tenemos estas 4 opciones, a lo cual el usuario tiene que elegir una. Para hacer eso, lo que va a hacer, al final el programa va a mostrar en pantalla, seleccione una de las 4 opciones, y va a decir una, hacer la primera acción, 2 la segunda, 3 la tercera y 4 la cuarta, y finalmente uno lo que va a ingresar, por ejemplo, 1 porque vamos a crear un contacto. Entonces uno ingresa 1, le da enter, bien, empezamos a trabajar, empezamos a ingresar el contacto, y así como uno está estableciendo una cierta interacción con el programa, y eso es parte del programa en sí, es parte del manejo del programa, y es básicamente una sesión interactiva en el sentido de que el programa está interactuando con nosotros mediante lo que es una consola propia. Otro de los usos que se le da a las interfaces en base a texto o a las consolas, que no es mostrado normalmente, es mediante lo que es el uso de traspaso de información entre procesos. Antes de continuar, vamos a saludar acá a Aldo, que se hace presente y dice: buenas, crack. No sé si para tanto, pero gracias. Se aceptan los halagos. En sí, cuando hablamos de comunicación entre procesos, voy a remontarme a un ejemplo que hablamos en varios episodios atrás. Quédense tranquilos, no lo voy a hacer perder en lo posible. Nosotros cuando dijimos que trabajamos con un navegador web,
solían haber al menos dos hilos corriendo al mismo tiempo. Uno era el de la interfaz gráfica, el cual mostraba todas las cosas que iban sucediendo en lo que era el entorno o la parte gráfica. Y el otro era el que, por ejemplo, recibía las solicitudes del usuario y las consultaba a internet o descargaba información de internet para después mostrarlo en la interfaz gráfica. Nosotros recordamos que si, por ejemplo, estaba cargándose una página, o sea, se estaba descargando una página, si lo corriésemos en un solo hilo, no podríamos hacer un cambio, por ejemplo, de página y decir, no, che, me arrepentí, no quiero entrar a esto, quiero cancelarlo. Pero como hasta que no se termine lo que es la ejecución secuencial, no se va a poder, hay que esperar a que se termine, y la verdad que eso es horrible porque imagínate una página que no carga nunca y no tiene un timeout, estamos hasta las manos. Entonces se suelen correr en dos hilos diferentes. Ahora bien, estos dos hilos se comunican entre sí. Ahora imaginémonos dos programas por separados como ser lo que es un servidor y un administrador de archivos. O un servidor en el sentido de controlador del administrador de archivos y el administrador de archivos como tal. El servidor va a recibir solicitudes de lo que es la red y se las va a pasar a lo que es el programa de administración. Ahora bien, esa comunicación son dos procesos totalmente distintos, y uno de los usos que se le da a lo que son las consolas es la interacción o el pase de información mediante, por ejemplo, hay ciertos medios que se conocen como pipes, que podríamos verlo como una tubería, es decir, tenemos dos procesos que están totalmente aislados y un pipe es una tubería entre ellos donde pueden pasarse información, y entre esos tenemos streams y otros métodos para transmitir información también. Acá dice Damián Tiscone, trabajar con pico y pala, no con un navegador web. ¿Qué es eso? ¿Qué es la web? De tecnología. Dios. Ay, Damián. Saludamos acá a Mario Vascones, que se hace presente y dice: buenas noches, comunidad galáctica. Hola Mario, ¿cómo estás? Un abrazo grande, ponete cómodo y sigamos hablando de lo que son las consolas. En sí, hasta ahora vimos lo que eran estos tres medios que pudieron emplear los programas, y no significa que sean empleados en su totalidad. Es decir, podemos tener programas que soporten alguna de estas características, que soporten todas las características, o incluso podemos tener programas que simplemente son gráficos y no soportan nada de esto. Es un programa simple que, por ejemplo, muestra una imagen. Un programa que muestra una imagen no necesita interactuar con otros procesos porque muestra una imagen nomás. No necesita recibir argumentos porque ya sabe qué imagen tiene que tomar. Y no necesita interactuar con el usuario porque su única función es mostrar una imagen. Entonces, estos tres usos son los que se les suele dar. El que yo personalmente remarco como el más simple para lo que es el usuario, y de hecho lo va a usar mucho porque se lo suele usar, uno lo ve cuando hay tutoriales en internet, que cuando le dicen, bueno, para hacer esto, y sin que le digan qué es lo que está uno haciendo, le dicen, bueno, tenés que copiar y pegar esto que está, este texto que está acá, y ponerlo en un programa que se llama terminal. Vos pegalo, confía que va a funcionar. Y ahí lo que estás haciendo básicamente es poner un comando. Estás poniendo un comando con su respectivo argumento. Y uno ve que dice, por ejemplo, cd punto barra punto slash, que yo, descargas slash contenido slash programa, y así te dice, bueno, y ahí vos estás viendo, ¿y qué es esto? Bueno, cd es básicamente un programa que es la abreviatura de change directory, que es cambiar directorio, y punto barra y el resto es básicamente le estoy pasando una ruta donde quiero que se mueva. Ahí ya estamos viendo que tenemos dos datos. Uno es el comando que estamos ejecutando, que es un programa, y el otro es el argumento. Entonces ya estamos viendo cómo hay un montón de cosas que en realidad uno las suele tocar sin darse cuenta. Y de hecho hay más consola de lo que uno creería en la vida diaria, nada más que uno no la ve. Acá anda diciendo que están aprendiendo. Espero que así sea. Se hace lo posible. En sí tenemos distintos programas que ya vienen incorporados, que soportan lo que son las interfaces mediante consola. Por ser un ejemplo, el debug, el dispart para hacer particiones, el fdisk, el ping, el checkdisk. Son distintas utilidades que uno puede utilizar y están adaptadas o están pensadas para ejecutarse en lo que es básicamente lo que es un sistema en consola. Ahora bien, nosotros estuvimos hablando de lo que eran interfaces gráficas y lo que eran las interfaces en base a consolas. Hay algo curioso, y creo que si no lo notaron todavía, bueno, voy a remarcarlo. Cuando nosotros hacemos una categorización en lo que es el... Voy a leer el comentario de Memphis para que entiendan lo que me río. No más que no haga examen sorpresa y todo bien. No, tranquilo.
Acá lo dejo a su criterio. Personalmente no creo mucho en el concepto de examen. Hay otras formas de demostrar el conocimiento y un examen no necesariamente lo demuestra. Uno puede memorizarse todo y no saber realmente lo que está haciendo. Pasa mucho cuando se trabaja con las consolas. De hecho, uno memoriza, tenés que escribir estos 3 comandos y siempre funciona. Perfecto. Nada más que yo podría memorizarme los comandos y no sé qué es lo que hacen. Ahora, yo por ejemplo te podría decir, bueno, cd y lo que le pase después, en realidad estoy diciendo, bueno, quiero que lo que hagas es cambiar el directorio cuál es el resto del texto que te estoy pasando. Y ahí es entender lo que está funcionando. Y eso no necesariamente implica estudio, es otra cuestión. El saber algo no implica un examen, así que personalmente no creo en eso, así que Memphis, tranquilo que no hay examen acá. Dice Mario, yo llegué atrasado, ya no puedo dar la prueba. No me ponga falta, profe. Ay, Dios. Al que diga que esto no es serio, debo decir que sí, lo es serio porque se está dando mucho contenido, pero es lindo tomárselo con humor y divertirse. Para comerse algo de manera totalmente carente de alma, le recomiendo que vaya a un libro de 5000 páginas y se coma el libro en el idioma que esté. Acá la idea es divertirse, pasárselo lindo. Y de hecho veo que la gente lo está haciendo porque por lo menos tira chistes o algo así. Así que bien, continuando. Nosotros hablamos que teníamos software, o en general en prácticamente toda categorización uno define, bueno, tenemos de un tipo, tenemos de este otro tipo. Definíamos que teníamos, por ejemplo, en este caso software basado en lo que era interfaces gráficas de usuario y software lo que era basado en consolas. Ahora bien, existe cierta cuestión en que cuando uno categoriza no necesariamente todo pertenece a una sola categoría. Por Dios, picho. Les recomiendo que pasen a leer esto, lo voy a terminar posteando en Twitter al final. Que básicamente es una imagen en Linux que dice sudo rm-rf slash no beba y use superusuario, traduciéndolo en español. Es básicamente el comando que se utiliza para eliminar todo el contenido en directorio. El contenido del directorio que estaríamos eliminando es el directorio raíz, o sea, estaríamos vaciando el disco. Por Dios. Por Dios. Ay, lo voy a terminar tuiteando esto porque es buenísimo. Ay, qué lindo comando. Es como en base de datos dar un delete from sin el where. Es borrar todo. Por qué lindo comando. Continuando. Perdón por esto, pero no me podía controlar, es muy bueno. No sé si es solo para entendidos, pero el que conozca el uso de consola de comando sabe que ese comando es muy, muy, muy peligroso. Bien, entonces teníamos lo que eran las categorizaciones, pero en sí no todo pertenece a una categoría en particular, y de hecho en esta no es la excepción. Nosotros vimos muchas veces que habían cosas que eran mixtas, en el sentido de decir, permitían por ejemplo acceso aleatorio y secuencial a la vez, podías utilizar cualquiera de las dos. Bueno, en este caso también tenemos la posibilidad de que tengamos una interfaz gráfica de usuario y una consola interactuando o conviviendo o como le queramos llamar. Muchas veces se utiliza lo que es por ejemplo una interfaz gráfica de usuario para simplemente encubrir lo que es una consola. En el sentido de a qué me refiero. El programa en sí realmente es una consola. La interfaz gráfica de usuario lo que hace es enviarle comandos a la consola y lo que va mostrando en pantalla es básicamente la respuesta que le da la consola. Entonces es como un traductor más que le agregamos. Antes teníamos el sistema, la consola, el usuario, ahora tenemos sistema, consola, interfaz gráfica de usuario. Es una, por decir así, una cubierta o una máscara que se le da a lo que es la consola para no tener que pensar que uno está trabajando con una consola cuando realmente lo está haciendo. Y de hecho en muchos programas se basan en eso. Ahí donde hay varias cosas chistosas. Acá dice Carlos Maldonado, ese comando es como cortarte. No voy a leer el resto. Ay, qué comando peligroso. Es buenísimo. Otro de los usos que será lo que es, por ejemplo, la consola en sí, es básicamente tener un programa hecho en consola y uno hecho en interfaz gráfica, en el sentido de que los dos cumplen una tarea similar. Antes estábamos viendo cómo podía uno utilizar
valga la redundancia, uno de los modos para interactuar con el otro, en este caso estamos viendo que tenemos dos totalmente independientes. El factor acá está, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, valga la redundancia, el software MATLAB. MATLAB tiene dos interfaces. La interfaz gráfica de usuario, que permite opciones básicas, que uno puede, graficar cosas y darle opciones básicas. Y después tendríamos lo que es la consola o la interfaz de texto, que básicamente es lo que tiene el verdadero poder del cálculo y el verdadero poder de pedirle prácticamente lo que se te cante mientras que esté dentro de las posibilidades del programa. Generalmente las interfaces gráficas de usuario, como ya dijimos, suelen ser más escuetas en el sentido de no permiten hacer todo lo que uno quisiera por cuestiones de simplicidad. Uno ve una interfaz gráfica y trata de que sea lo más simple posible. Y uno como desarrollador, si no tiene conocimientos de diseño, puede caer en el factor de decir, yo hago un programa que visualmente para mí sea entendible, pero para el usuario lo ve y dice, bueno, me acaba de dar la consola o el terminal de control de lo que es una nave o una central espacial, y ¿qué hago con esto? No entiendo nada. Y para el desarrollador, justamente para el que lo hizo, lo entiende, pero el resto no. Entonces la interfaz gráfica de usuario se utiliza por cuestiones de simplicidad, de acotar cosas y permitir un uso sencillo. Dice, el Windows se queda atrás. Anteriormente Windows te dejaba borrar la carpeta en System32. Sí, es cierto que se podía hacer esas cosas, pero no es algo tan recurrente. En cambio, por ejemplo, el aplicar el comando el RM, si uno trabaja con lo que es la terminal, es mucho más probable terminar aplicando RM sobre algo que no quisiera. Por ejemplo, si uno se confía en los tabs para poder autocompletar una ruta y no se dio cuenta que el tab no surtió efecto o no le dio al tab, y uno quería borrar una subcarpeta, bueno, el comando RM, salvo que vos le agregues un pequeño argumentito, va a borrar. No pide permiso, borra. Si puede, lo hace. Y ahí es donde tenemos la cuestión de, che, ya no hay vuelta atrás. Cuestión de que es mucho menos probable que uno se vaya directamente al System32 y vaya a borrarlo. En cambio, el borrar con el RM y olvidarse de poner un pedazo de la ruta puede ser un problema recurrente y de hecho es muy peligroso. Así que hay que tener mucho cuidado. Gaby, no voy a leer ese comentario. Queda tranquilo. Bueno, así ya fue. Dice, seriedad David, si no digo el insulto que te comenté hoy. Bueno, eso lo dejo a tu criterio. Yo personalmente siento que esto está serio. Lo único que me estoy divirtiendo en esto y espero que la gente se esté divirtiendo. No tengo la culpa que los usuarios de esto estén comentando cosas muy buenas. En sí, nosotros estuvimos viendo ya todo lo que era estos elementos de los usos que le puede dar un programa a lo que es la interfaz en base a texto. El modo híbrido que puede brindar, en el sentido de tanto una interfaz cubrir a la otra, o tener dos opciones para trabajar. Ay, no voy a leer esto, no es tan explícito, Carlos, discúlpame. Sí, ese comando merece todo su respeto y cuidado a la vez. Y nunca le des permiso a superusuario. Es el peor error que puedes tener, porque es superusuario más RM y -RF es... si antes era peligroso, con el permiso de superusuario es peor. Ahí sí que corre cierto peligro importante. Como siempre, es importante conocer lo que es un mínimo contexto histórico a lo que es el uso de cualquier cosa. Tanto en la vida cotidiana es importante tener un contexto histórico de lo que es, por ejemplo, la localidad donde uno vive, cierto contexto histórico, por ejemplo, en lo que es el trabajo, y en este caso cierto contexto histórico en lo que es, en esto que estamos viendo, en lo que es la programación y particularmente en las consolas. Esta no va a ser la excepción, va a ser rapidito. Siempre es importante tener una idea. En un principio pensemos que las computadoras no tenían acceso a lo que era una pantalla y se utilizaban lo que eran los teleprinters, que eran muy parecido a una máquina de escribir en la cual uno iba escribiendo, ingresando texto, escrito obviamente, iba a parar a otro teleprinter y este teleprinter recibía esa respuesta que se mostraba al estilo máquina de escribir y básicamente escribía una respuesta y era básicamente, pensémoslo como un chat.
Ay, Dios. El Super User es parecido al Super Agente 86 y el 99. Sí, ponele. Ponele. En sí, en principio se utilizaba lo que era este medio de comunicación, que uno diría que primitivo, sí, estamos hablando de la década del 60, a lo cual después se cambió uno de los extremos, en decir, ya no vamos a emplear otro teleprinter, sino que vamos a emplear lo que es una máquina. Entonces ahora uno estaría, en vez de interactuando con otra persona que está del otro lado, estaría interactuando con un teleprinter. Es decir, al punto que uno le va ingresando texto y el teleprinter lo va imprimiendo. Posteriormente se empezaron a emular lo que son las consolas, se incorporaron lo que son lo que hoy conocemos como teclados, las pantallas, procesadores más potentes, pasamos de procesadores simples a microprocesadores con suficiente potencia, con una capacidad de memoria bastante interesante, y así fue avanzando las cosas. En sí, las microcomputadoras, las computadoras personales, desde la década del 60, 70 por ahí, hasta lo que fue la década del 90, cuando ya se le empezó no a dar muerte, pero sí a dejar de emplear como se lo usaba hasta lo que era hoy en día. Se utilizó todo ese tiempo como medio principal de interacción lo que es una consola de comando, hasta que, bueno, como dijimos, en la década del 90 aproximadamente, entre el 80 y 90, empresas empezaron a empujar al reemplazo de estos medios por la interfaz gráfica de usuario, ya que la computación se convirtió en algo mucho más accesible, en algo más masivo, y se requería algo simple de usar. Y en eso sí no hay vuelta que darle. En cuanto a simpleza para el usuario en general, la interfaz gráfica gana. No hay vuelta, uno puede estar en negación, lo que uno quiera, gana. Eso no hay otra. Empresas como Apple lo impulsaron con lo que es el Macintosh, empresas como Microsoft lo impulsaron con sistemas, por ejemplo, Windows 95. Hubieron sistemas anteriores, pero el Windows 95 fue el que realmente le dio el empujón a lo que es la interfaz gráfica de usuario. En sí, lo que son las interfaces en base a consola continuaron y siguen hasta hoy en día, se siguen empleando, pero son más usadas por lo que son administradores que le van a dar un uso más avanzado. Se le da un uso bastante importante en lo que es la programación, y también se lo utilizan en grandes procesamientos de información. Ahí es donde uno diría, ay, pero yo quiero, y eso se ve mucho en las películas, que uno, por ejemplo, primero el hacking se le da un mal concepto, es totalmente erróneo, sacando eso de lado, que personalmente me molesta, pero bueno, le dan a todo una interfaz gráfica o un CMD, una de las dos. O vos hackeas utilizando un programa extremadamente bello gráficamente, o empleas lo que es, abrís el CMD, o sea, si tenés una PC con Windows, haces Windows R, escribís CMD, le das Enter, escribís 2 o 3 líneas, le das Enter y voilà, servidor penetrado, firewall violado, acceso a toda la información y una ventanita grande y brillante con colores llamativos que dice acceso concedido o access grant. Acá Charlie está resumiendo lo que estuvimos hablando hoy. Un buen comentario. Ay, Dios. En sí, ese es un concepto erróneo. Las consolas tienen otro uso. El uso en programación no es escribir 2 o 3 líneas así nomás, sino que es mucho más profundo. Es algo que se suele trabajar bastante y es útil. No significa que se use necesariamente. Se usa en grandes procesamientos de información por el hecho de decir, uno cuando procesa información no necesita que se vea gráficamente el procesamiento. Uno necesita saber que se está procesando. A lo sumo que muestre una línea de texto que dice procesando, fin. No tenés que mostrar nada más. De hecho, en todo ese tiempo no tenés que trabajar más con la interfaz, porque la interfaz va a quedar quieta en el sentido que no va a hacer nada. Y es preferible gastar un par de kilobytes de memoria mostrando un simple string en pantalla, a lo que es gastar varios megas o más y procesamiento continuo en lo que es una interfaz gráfica de usuario, que en sí en ese punto es innecesario. De hecho, tenemos un servidor en lo que es la universidad y tenemos libre acceso a él, en el punto de que hay gente que, de hecho, una de las formas de hacerle publicidad es tienen lo que quieran, compinen lo que quieran ahí. Yo me puse a hacer procesamiento de jugadas de ajedrez para que haga simulaciones el servidor y lo dejo toda la noche funcionando eso, y uno no estaría utilizando la computadora porque básicamente lo trabaja en remoto y tendría acceso mediante lo que es una consola. Es muy rápido el acceso mediante web, por ejemplo.
Cuando uno tiene que hacer correcciones en administraciones de base de datos, no emplea una interfaz gráfica normalmente. Si lo hace de manera remota, se conecta por SSH, accede, se loguea, puede controlar lo que es la consola de la otra máquina y básicamente con eso vive feliz y muy bien. Y saludamos acá a Juan Silvera, o el caballero rojo, que se hace presente y dice: saludos gente, ¿cómo estás Juan? Espero que estés muy bien, sentate, ponete cómodo, que seguimos con un poco más de lo que es el podcast de hoy. En sí, nosotros dijimos que era menos utilizado hoy en día lo que eran las consolas en base a texto, pero se siguen empleando bastante, en particular en tareas en donde el ingreso mediante texto es más rápido que mediante interfaz gráfica, eso es obvio. Donde se requiere un consumo de memoria y de procesamiento mucho menor, lo mismo. En esos casos se eligen. Uno diría, ¿sirve para todo? No, hay veces que para el uso que se le va a dar, poner una interfaz gráfica no cuesta nada. Para otros casos, no te queda otra que utilizar una consola. Ya te digo, conectarte de manera remota. Hoy en día existe distintos software. Por dar un ejemplo, TeamWeaver, uno se conecta remotamente a otra computadora. Pero si uno va a dar cierto uso y sabe usar la consola, le conviene conectarse por SSH y acceder mediante eso. Por lo menos eso es lo que hago muchas veces. Habilita el puerto, listo, todo muy bien, interactúa, después deshabilita el puerto y ya está. Entonces puedes trabajar de manera remota, está bien. Se lo trabaja generalmente con lo que es una computadora propia, porque casi nadie maneja SSH. Pero sirve. Acá Picho está dando información interesante y peligrosa a la vez. Pues básicamente ya el password de root por default es tour. Es verdad. Es peligroso. Hoy en día las contraseñas de superusuarios suelen ser accesibles. Es mejor cambiársela y dejarle una linda contraseña que solo uno sepa y tratar de ingresarlo la menor cantidad de veces posible. Acá Memphis cuenta una triste realidad. Dice: Picho, los ingenieros que estaban conmigo cambiaron el password. La cosa fue que nadie supo quién lo puso. Eso pasa, eso es triste, pero pasa. Mucho cuidado con eso. En sí, en otro de los usos que se le da a lo que es este tipo de interfaces es en los equipos con bajos recursos. Nosotros ya explicamos muchas veces de que consumen muy poco. Y acá es donde viene a ser una gran ventaja. Ahí donde tenemos que, si tenemos pocos recursos, yo de hecho trabajo con una netbook, cuestiones de un plan de gobierno que hubo hace unos años atrás, se la entregaban a los alumnos, me tocó recibirla. Los recursos de esa computadora son escasísimos. Pero por ejemplo yo para lo que utilizo es un editor de texto. Incluso no necesito un editor de texto complejo, uso hasta el Nano, el editor más simple que hay por consola. Y muchas veces no inicio la interfaz gráfica, sino que directamente dejo en modo consola la máquina, que consume mucho menos batería, y escribo el comando de me voy a la ubicación que yo me logueo y voy a la ubicación que yo quiero, escribo Nano y empiezo a crear mi archivo, después lo guardo y todo. Tiene opciones muy limitadas, por ejemplo, normalmente no podés copiar ni pegar ni cosas así, pero como blog de notas para uso simple sirve. Acá dice Juan Silvera: ¿cómo podemos hacer para probar un programita destructor de PC en la máquina de Damián para subirlo a su canal y banda ahí? No me tocó hacer ese tipo de programa, pero sí programas que te terminaban apagando la computadora del sobrecalentamiento. Siempre se puede hacer un programita de anillo. Pero bueno, ese no es el objetivo. En realidad la idea es aprender y después uno emplea el conocimiento en lo que quiere. Recomendable en algo útil. En sí, lenguajes como lo que es Python o Haskell permiten al usuario el uso de un intérprete interno, en el sentido de poder interactuar con el lenguaje de programación directamente, es decir, poder programar directamente desde el intérprete a la hora de querer hacer, por ejemplo, una prueba. Yo quiero probar si esto que tengo en mente funciona. En vez de escribir un archivo, compilar y ejecutarlo, abro el intérprete, escribo las líneas dentro del intérprete y se ejecuta ahí dentro. En caso de que no me guste, listo, salgo. Después, si me gusta, tendría que pasarlo a lo que es un archivo. Acá dice Damián Tijona: si tenemos ese programa, se lo diremos mañana en vivo. Como ya dijimos, lo que son las interfaces de consola,
Las interfaces basadas en texto son usados por programadores, administradores de sistemas, ingenieros, en ambientes científicos y básicamente en tareas avanzadas de computación. Ahí donde está la cosa interesante. El aprender nunca quita nada y la verdad que recomiendo aprenderlo. Es difícil, tiene una curva de aprendizaje lenta, pero el internet está lleno de información. Hoy en día podemos acceder a cualquier cosa. En vez de estar viendo tantas fotos, podemos dedicar 5 minutos a aprender un par de comandos y por lo menos escribir ipconfig y que aparezcan un montón de datos, o sysinfo o systeminfo en lo que es el CMD y te muestre toda la información de la computadora y ya piensen que estás hackeando, pero bueno, errores. Y una de las últimas ventajas que voy a comentar, y ya para terminar con lo que es el tema del podcast de hoy, es que es extremadamente accesible para personas que no ven. Y uno diría, pará, es texto. Y estamos acostumbrados a lo que son interfaces que se leen mediante voz. Sí, pero tenemos por ejemplo lo que son pantallas braille que se refrescan. Y ahí es donde tenemos la cuestión de podríamos leer en braille una consola e ir escribiendo en consola. O podríamos escribir y que se vaya leyendo. Entonces ahí es donde tenemos ciertas cuestiones que en ese caso es accesible, mientras que una interfaz gráfica hacerla accesible es mucho más complicado porque depende de que el desarrollador lo haga. En cuanto a una consola, requiere que un programa esté instalado o que esté bien configurada la máquina y ya mientras que tengas una consola trabajaría. Ahí es donde vemos ya entre sí lo que son las ventajas. Acá dice Pichu Ramírez, cuando comencé en esto de la programación y quería hacer programas, digamos, maliciosos, a veces terminaba por infectar la terminal donde estaba trabajando por error. Vos porque no sabés la que nos mandamos también nosotros. Al que sepa C, no lo pronuncie mal, al que sepa el lenguaje de programación C, yo no le recomiendo que vaya a la computadora de su amigo, escriba una importación a lo que es la librería de entrada y salida y a la librería estándar. No le recomiendo que escriba lo que es la función main. No le recomiendo que haga un while 1 y no le recomiendo que dentro del while 1 ponga malloc 10 o malloc el número que se te cante, pero trata de que no sea muy grande. Con un malloc 100 ya estamos bien. Después empecé a ver cómo la RAM se consume y se empieza a calentar todo, es divertido. Les aviso que Windows, después que se llena la RAM, prácticamente cualquier sistema, se pone bastante divertido, pues le toma mucho rato recuperarse. Si es que lo recuperé y no se te apagó por sobrecalentamiento, no se te tildó. Así que bueno, ya con eso damos fin con el programa de hoy. Puede parecer aleatorio el programa, fue un poco raro, no sé, yo me la pasé bien, estuvo entretenido. Espero que se la hayan pasado muy bien, hayan aprendido algo. Acá si quieren echar la culpa, echen la culpa a los del chat, pero yo estoy de acuerdo con los del chat. Sinceramente, la idea del podcast es pasárselo bien, no es que todo sea serio y sin espíritu, porque para eso nos comemos un libro y ya está, no escuchamos nada. Acá la idea es interactuar y ver cómo se vuelven o cómo se entretienen con todo esto. Acá dice Ricardo Maldonado, se ríe mucho, dice, es un maldito David. Te digo que esa es de las cosas más simples, después hicimos otras cosas, pero nunca vayas al baño y dejes tu computadora sin bloquearse, porque alguien te va a escribir esas líneas que comenté y bueno, te invito a que levantes ese equipo de nuevo sin reiniciarlo. Deja pasar el tiempo suficiente y estamos mal, Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en @Giordana, vía correo electrónico davidgiordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina hacemos el podcast de programación Code Time, o sea, acá. Un podcast hablando de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, ahora también en YouTube y en SoundCloud. También estamos subiendo un mini episodio, vamos a tratar de subir uno por semana llamado Script Time. Nombre curioso, no sé, se me ocurrió. Que es cuando estoy volviendo a la facultad o en algún momentito libre, un podcast cortito hablando sobre algún tema. En el caso anterior hablamos de lo que era el editor de texto que yo personalmente recomiendo, que es Atom. Vamos a ver si más adelante subo un tutorial de cómo instalar Atom y personalizarlo, o por lo menos cómo lo uso yo. También escribimos para bandai.com. Vamos a mejorar el tema de la frecuencia. Estamos también en Movimiento I y en Desde la Barra el Movimiento I los miércoles y viernes, aunque hoy también hay Movimiento I, así que pásense para allá. Saliendo de acá vamos para allá. Y en Desde la Barra los martes, los jueves, también de vez en cuando los viernes y los sábados. Así que muchísimas gracias a todos. Dejen el corazoncito, compartan, eso ayuda muchísimo. Dejen reseñas en iTunes.
Así que por favor denle cariño al podcast. Y vamos a saludar a la gente. Gracias a Memphis, Carlos Maldonado, a Pichu Ramírez, a Damián Tiscone, a Juan Silvera. Saludamos también a Maru, a Movimiento Geek, que también se hizo presente por acá. Al Eddie, al joven Memphis, como me gusta decirle. A Mario Vascones, a Aldo, que también se hizo presente. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos por haber pasado por acá. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y bueno, será hasta lo que es la semana que viene. Hasta luego.